La densidad. La densidad es la relación entre masa y el volumen de una sustancia. ¿Qué se refiere? Básicamente se refiere a que la densidad de un objeto o fluido no cambia de acuerdo a su cantidad de masa que haya en cierta cantidad de volumen. Por ejemplo, si ponemos en un recipiente 200 mililitros de aceite, 400 mililitros de agua, el aceite estará por encima del agua, ya que tiene menos densidad a pesar de ser más agua, y así igual con demás líquidos, como alcohol, miel, agua de mar o vinagre. Como podemos ver en la imagen, a pesar de estar todas en el mismo recipiente, ninguna se combina y todas mantienen una división perfectamente visible. Volumen. Es el espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, considerando longitud, altura y ancho. Los líquidos poseen un volumen determinado y adoptan la forma del recipiente donde están contenidos. A su vez que los líquidos siempre mantienen una superficie lámina horizontalmente como se muestra en la imagen. Al igual que si entra un objeto a este recipiente, el nivel del agua aumentará un poco, ya que el líquido estará rodeando el volumen que ese objeto está ocupando. La tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia al aumentar su superficie. La tensión superficial es una propiedad de la superficie que hay entre un líquido y un gas, como por ejemplo el aire. En este caso, la superficie es el límite entre el agua y el aire. Es el fenómeno físico que se produce en la superficie de los líquidos debido a las fuerzas moleculares del líquido y que hace que la superficie se haga lo más pequeña posible. La superficie se comporta como una piel tensa aparentemente elástica. Cuanto mayor es el valor de la tensión superficial, más tensa parece estar esta piel. La capilaridad es una acción o movimiento que puede realizar un líquido, normalmente visible en tubos finos. En tubos finos, los líquidos pueden fluir por capilaridad, porque el líquido tiene una gran capacidad de adherencia a las paredes del tubo. Normalmente en un líquido hay fuerzas de cohesión que mantienen entre sí las moléculas que lo forman. La tensión superficial, por ejemplo, es una consecuencia de esta. En el caso de la capilaridad, las moléculas del líquido interaccionan más fuerte con las moléculas situadas en la parte del tubo. A esto se le puede decir adhesión. Entre ellas cohesionan y esto provoca la capilaridad. La fluidez es una característica exclusiva de líquidos y gases que les permite pasar espontáneamente de un recipiente a otro. Esto puede ocurrir a través de canales estrechos o de una forma variable. Los líquidos y los gases tienen la capacidad de fluir debido a la movilidad de las partículas que los constituyen. Moléculas tienen poca fuerza de atracción entre ellas, por esta razón se llaman fluidos, que al carecer de forma pueden escurrirse, movilizarse y deslizarse. Fuerzas de cohesión y adhesión. La adhesión es la tendencia que tienen sustancias o materiales diferentes a pegarse y unirse entre sí. Son fuerzas de atracción de las moléculas que pertenecen a diferentes cuerpos. La cohesión se define como la fuerza interna de un adhesivo como resultado de una variedad de interacciones dentro del adhesivo, es decir, las fuerzas de atracción de las propias moléculas de un cuerpo homogéneo. La adhesión se puede encontrar en compuestos y sus efectos serían la capilaridad, y es la que se encarga o es responsable de los enlaces químicos y la formación de compuestos. La cohesión es encontrada en elementos. Sus efectos podrían ser la tensión superficial y la acción capilar, y es la responsable de definir el estado del elemento químico. El punto de ebullición es la temperatura necesaria para lograr alcanzar el punto máximo, el cual da inicio al proceso por el cual se produce el cambio de estado de una manera que pasa del líquido a gaseoso. De igual forma, también podemos decir que este se refiere a la temperatura que provoca que la presión del vapor de un líquido igual a la presión del vapor por medio de la ebullición. Cuando un líquido se calienta, alcanza eventualmente una temperatura en la cual la presión del vapor es lo bastantemente grande y ese logra llegar a su punto de ebullición.
podemos apreciar que dentro del cuerpo del líquido se forman burbujas. Una vez que el líquido comience a hervir, la temperatura permanece constante hasta que todo el líquido se ha convertido a gas. Aprovechando esta observación, cabe destacar que el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. La volatilidad es una cualidad material que describe la facilidad con la que una sustancia se vaporiza a una temperatura y presión dadas. Es más probable que una sustancia con alta volatilidad exista como vapor, mientras que una sustancia con baja volatilidad es más probable que sea líquida o sólida. También se puede describir como la tendencia de un vapor a condensarse en líquido o sólido. Las sustancias menos volátiles se condensarán más fácilmente a partir de un vapor que las altamente volátiles. La diferencia en la volatilidad pueden observar comparando qué tan rápido se vaporizan las sustancias dentro de un grupo, o se subliman en caso de los sólidos, cuando se exponen a la atmósfera. En general, los sólidos son mucho menos volátiles que los líquidos, pero hay algunas excepciones. Los sólidos que se subliman cambian directamente de sólido a vapor, como el hielo seco, dióxido de carbono sólido, o el yodo, que puede vaporizarse a una velocidad similar a la de unos líquidos en condiciones estándar. La volatilidad. Cambio de estado sólido. El comportamiento del agua en su estado líquido como fluido y en su estado sólido como hielo tiene un único responsable, los denominados puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno que se forman en la molécula de agua son unos enlaces muy peculiares que se establecen entre las moléculas de agua que forman el fluido y que le dan consistencia, así como resistencia a los cambios físicos. Así, cuando el agua se enfría, aumenta su densidad debido a que el movimiento de las moléculas se ralentiza. Sin embargo, este proceso se detiene cuando el agua alcanza o disminuye de los 4 grados centígrados. Es en ese momento, los puentes de hidrógeno de la trama del agua empiezan a formar cristales preámbulo del proceso de congelación. Con la constitución de estos sólidos puentes de hidrógeno, la densidad se reduce y el agua, ya en forma de hielo, se vuelve más ligera, de forma que el hielo puede flotar. Presión de vapor. La presión de vapor es aquella que experimenta en la superficie de un líquido o un sólido como producto de un equilibrio termodinámico de sus partículas en un sistema cerrado. Sistema cerrado nos referimos a una botella, un contenedor, un tope, etc. Todo líquido o sólido en ese recipiente de que en la botella ejercerá sobre ellos una presión de vapor característica de su naturaleza química. Una botella de refresco, por ejemplo, contiene cierta presión de vapor en su interior. Cuando se mantiene a temperatura constante, no va a cambiar nada dentro de ella. Pero cuando sube la temperatura, esta presión de vapor intentará salir. Y lo más probable es que salga por la tapa de la tela. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica de un cuerpo es el cociente que resulta de la energía calorífica transmitida a ese cuerpo al cambio de temperatura que experimenta en tal proceso. O sea, es cuánto calor necesita transmitir a un cuerpo para que su temperatura aumente, en este caso, un ejemplo, a 1 grado Celsius. Ocurre cuando los cuerpos con más calor le transmiten, le ceden, le pasan energía, calor a los cuerpos más fríos en un proceso que se prolonga mientras haya una diferencia de temperatura entre los dos cuerpos que estén en contacto. El calor es la energía que se transmite de un sistema a otro por el simple hecho de que exista una diferencia en temperatura entre ambos. Muchas gracias por su atención.